Se conocieron a nivel nacional cuáles han sido los índices inflacionarios. El INDEX dio a conocer esto, índices inflacionarios no tan solo del mes de diciembre, sino también los anuales correspondientes al año 2020. Y en la provincia de Tucumán, para saber cómo ha sido la realidad, vamos a hablar con el titular de estadística, Raúl García, a quien le vamos a preguntar sobre esto. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo le va? Buen día, gracias por recibirnos. Bueno, queremos preguntar justamente de esto. Se conoció la inflación a nivel nacional. ¿Cómo han sido los números a nivel provincial? A nivel provincial tenemos un aumento en el mes de diciembre de 4,2%, ligeramente por encima de la media nacional. Y los rubros que más han aumentado son alimentos, con un 7,3%, y restaurantes con un 5%. Esto último puede tener que ver también con alguna demanda estacional propia del mes de diciembre, de las fiestas de fin de año, que estimulan la demanda y eso puede estar provocando algún tipo de aumento de precio. También ya para el mes de diciembre podemos conocer la inflación anual, que en el caso de Tucumán fue 34%, y nuevamente alimentos es el rubro que lidera los aumentos con 47%. Escuchándolo a usted, obviamente, justo impacta en alimentos que son cuestiones de primera necesidad prácticamente, y que no tan solo afecta al pudiente, sino principalmente al no pudiente. Es correcto. Otro indicador que nosotros medimos y que lo vamos a publicar la semana que viene es la canasta básica alimentaria. Este aumento en el capítulo alimentos del índice de precios al consumidor, por supuesto que impacta en el valor de la canasta básica alimentaria. El valor que tenga esa canasta básica alimentaria es el elemento que nosotros utilizamos para definir si una familia es pobre o es indigente o no pobre. Que aumenten los alimentos claramente eleva el nivel de la línea de indigencia, eleva el nivel de la línea de pobreza, y por lo tanto es probable que más gente quede tipificada como indigente o no pobre. Por eso la preocupación cuando los alimentos aumentan sostenidamente. ¿Ha tenido una incidencia el tema de los precios de los alimentos? Digo, en ese aumento, el hecho de la depreciación de la moneda o el aumento del valor del dólar. Claro, el tema es que la depreciación de la moneda lo que hace es provoca pérdida de poder adquisitivo del ingreso, sobre todo aquellos que dependemos de ingresos mensuales fijos, dependemos de un sueldo, que no se vuelven a ajustar hasta una próxima negociación salarial. El aumento de precios les va quitando poder adquisitivo. Lo que uno puede comprar en marzo, ya en junio ya compra menos, y en septiembre compra mucho menos, y en diciembre mucho menos. Claro, porque esos sueldos han quedado estabilizados y los precios están subiendo mes a mes. Entonces hay un deterioro en el poder adquisitivo de los ingresos, sobre todo los ingresos fijos. Ahora, el año pasado ha sido un año muy particular porque en realidad durante muchísimo tiempo ni siquiera abrieron los negocios, muchos rubros prácticamente estuvieron varios meses sin poder levantar las persianas, otros no, otros obviamente han sido indispensables, pero ha sido un año particular en pandemia. Esto me imagino que ha modificado las curvas que se tenían todos los años, porque no fue la misma la curva de marzo, abril, mayo que la que podría haber sido en noviembre, diciembre, ¿no? Es correcto, es correcto. Nosotros arrancamos el año 2020 con un enero y un febrero con valores de inflación mensual arriba del 2%, y ya en abril, desde abril hasta junio, eso se aplana muchísimo, cae sustantivamente, y a partir del mes de agosto, por ahí septiembre, ya se empieza a ver nuevamente que los precios empiezan a subir. Alimentos es un rubro que en ningún momento dejó de producirse, o sea que la oferta siempre estuvo activa y la demanda también siempre estuvo activa, porque la gente necesita alimentarse. Así que ese es un rubro que tiene una dinámica más normal, si se quiere, dentro de un año que ha sido bastante anormal. Pero como usted lo señala, enero, febrero fueron niveles de precios variaciones entre 2 y 3%, después cae hasta junio, julio, después de agosto, septiembre, nuevamente empieza la dinámica. Terminamos el año con una dinámica, estamos hablando de un índice de 4,2%, que es elevado. De seguir una tendencia así, estamos hablando de inflaciones de arriba del 50%. Si hablamos de 3,5%, estaremos hablando de una inflación anual para 2021 de 40%. Entonces,
40% generalizada, pero lamentablemente Sí, en la Argentina claro, tiene si lo esta analiza, particularidad claro. de que la canasta básica encima tiene una inflación mayor. Sí, sí, correcto. O sea que, claro, para el año 2021 uno espera que la dinámica de precios sea más parecida a la del último trimestre 2020 que al periodo Claro. abril-junio 2020. Claro, O sea, claro. o sea, va a ser más con una dinámica mayor, esto significa aumentos de precio un poco más sostenibles. En cuanto a las tarifas de los servicios, ¿están congeladas? ¿No están congeladas? Hay, si bien es cierto, una normativa que indica que el gobierno la está sosteniendo por un lado, pero por otro lado la gente a veces replica aumentos en las facturas que les llegan a la casa. ¿Cómo es la realidad de los servicios? Nosotros medimos a través el caso de las tarifas que están reguladas. Nosotros tomamos el valor que dice la resolución ministerial que corresponda al servicio que corresponda y se observa que ha tenido aumentos por debajo del nivel promedio del nivel general. ¿Qué va a pasar en 2021 con las tarifas? Es probable que se ajusten y que ahí ese capítulo del índice suba y contribuya a hacer que haya una mayor inflación en 2021 que en 2020. Lo saco de funcionario y apelo a sus conocimientos de economista. Lo ideal para que un país comience a normalizarse y a tener un crecimiento, ¿cuánto es lo tolerable de inflación? Hay papers escritos sobre esto, si cuál es un nivel tolerable de inflación anual, ¿no? Recuerdo en los años 90 estaba muy en boga esta discusión. Argentina, si ustedes recuerdan, en los años 90 Argentina llegó a tener hasta algunas pequeñas deflaciones, o sea, sí, pequeñas bajas de precio. O sea, pero estaba todo congelado, ¿no? Estaba todo muy planito en cero. Y se hablaba de que más o menos hasta un 30% anual era más o menos tolerable en función de la evidencia que había en todos los países del mundo a lo largo de la historia, más o menos que hasta un 30% anual de inflación era una cosa tolerable, pero los economistas procuramos ir por más, pensamos en que los países, si uno mira las economías que crecen continuamente, manejan índices de inflación anual de un dígito, esto es menos de 10. ¿Qué perspectivas podríamos tener? Usted recién decía, como terminó diciembre, podemos empezar quizás a pensar lo que es este año. Bueno, diciembre terminó por arriba del 4%. Este 4% podría mantenerse durante enero, decrecer quizás a medida que pase el año, o podría aumentar también, pero estaríamos ya cerca del 50%, ¿no? Seguramente la dinámica del año 2021 se va a parecer más al último trimestre 2020 que a los trimestres 2 y 3 del año pasado. Esto que nos llevaría a esperar niveles de variaciones porcentuales entre 2,5% y 3%. Con lo cual estamos hablando de que es probable que estemos arriba del 35%, más cerca del 40%. Después pueden pasar tantas cosas porque, esto es incierto, hay que seguir qué pasa con los precios de los commodities a nivel internacional, que parece que están en alza, eso puede recalentar acá los precios. Pueden recalentar los precios nuestros, no nos ayudan. Porque en la medida que se ponen más atractivos, claro, es conveniente exportar, claro. Entonces eso claro, tiende a levantar el nivel de precio de esos bienes que se exportan y que también se consumen domésticamente. El precio del crudo es otro tema que hay que seguir. Nosotros vamos a estar inmersos en un proceso electoral de medio término, todo eso. Todos esos son elementos que pueden no ayudar a tener una inflación más tranquila. Pueden contribuir a dar un nivel de precios más alto. Pero bueno, hay que seguirlo mes a mes, día a día y ver qué pasa. Pero sí esperamos algo más parecido al último trimestre de 2020 que a los trimestres del medio del año pasado. Reiteramos entonces para finalizar. Tucumán ha cerrado el 2020 con una inflación de 34%. 34%. Y diciembre cerró con una inflación del 4,2%. Muchas gracias.
Gracias a usted. Bueno, bastante claro todo lo que nos ha dicho. Es el titular de Estadísticas de la provincia, el economista Raúl García, quien estuvo hablando con nosotros. Somos los primeros, estamos en vivo a través de redes.